Bueno, les damos entonces la bienvenida a este encuentro donde nos acompaña María Paula Zacarías, Sebastián Villarrojas y Hola. Guillermo Marzulo, donde nos interesa compartir no solo la experiencia que se da BAEX en el hipódromo, sino también la visión que, en el caso de María Paula como periodista, tiene sobre los artistas y la actividad en el espacio público. Así que bueno, me gustaría si Paula nos podés contar un poco cómo ves el tema. Perfecto. Buenos días a todos, qué gusto verlos. Bueno, mi modesto aporte es como periodista y como espectadora, que he tenido la suerte de recorrer festivales y por todo el país, viendo cómo el arte cuando llega a la calle tiene otro encuentro, ¿no? con otra llegada. Sí, he tenido esa suerte, ¿no? Como periodista de poder cubrir festivales en todo el país y no sé, veo que la importancia de que el arte se acerque, que salga del museo, que salga del lugar, digamos, esperado, donde el espectador conocedor va a su encuentro, sino que el arte salga al encuentro de la ciudad y de la gente que la recorre. Y eso, no sé, lo he visto en Rosario, que tienen sus maravillosas semanas del arte, que he seguido a lo largo de los años y cómo va creciendo, cómo va mutando, cómo va creciendo en público también y en pensamiento, ¿no? Porque al ser sostenido en el tiempo, se genera un proceso que cambia la afición de la ciudad, ¿no? Y esto también, sobre todo, lo veo en Resistencia, ¿no? Uno piensa que ese es un destino de arte contemporáneo, es un redestino Resistencia. Hace 30 años que tiene una bienal de cultura, que justo este año me escribió recién Lisandro Luis, que es su jefe de prensa, para contarme que es la primera vez en 30 años que no se hace la Bienal, y eso es una pena porque en la última edición tuvieron 600.000 visitas. Una ciudad tan pequeña, es una locura lo que la escultura representa, la escultura de bulto, ¿no? No estamos hablando de las grandes instalaciones, ni estamos hablando de la escultura en su faceta más tradicional, lo arraigada que está en la gente de Chaco, que mantiene el amor por la creación de la escultura, una disciplina rara, ¿no? Para que se haga tan carne con su pueblo, pero uno cuando recorre Resistencia y ve que en todas las calles hay obra, porque esta Bienal le deja a la ciudad los ganadores, las piezas que durante 10 días se van creando a la vista del público, porque eso es la Bienal es las 8 o 10 artistas de todo el mundo esculpiendo a la vista de la gente. Simplemente redondeo la idea para no cansar, ¿no? Esto de que me parece fantástico, esto de que los gobiernos inviertan en el arte, en acercar el arte, porque cambia la vida de la gente, cambia la percepción del arte como algo que es cercano, ¿no? Hay más ejemplos. Corrientes ha tenido también su festival. La Bienal del Fin del Mundo de Ushuaia, ahora hace unos años que no se hace, pero era maravillosa y también le ha dejado a su ciudad íconos, ¿no? Como una ballena en un bosque, maravillosa. Y que cada vez que vas a Ushuaia te quieren llevar a verla porque es como el ícono, ¿no? Y también en Bariloche, que tuvo su programa de escultura en el espacio público, que le cambió también la cara. Todavía está la catedral sumergida de Jorge Macchi. Para mí, cada vez que voy a Bariloche, si no paso, como que no estuve, porque me fascina. Y bueno, en Buenos Aires también tuvo de la mano de Art Basel su programa de intervenciones en el arte en el espacio urbano, que con obras que vamos a seguir recordando, ¿no? No, me encanta que hayas traído ejemplos como lo de Chaco, porque es algo que con la mirada siempre desde Buenos Aires no se tiene real dimensión.
De hecho, cuando vos querés ir a la Bienal es imposible encontrar dónde hospedarte. Hay que reservar todo con muchísima anticipación porque además Chaco tiene, digamos, su capacidad hotelera respondiendo a la actividad, y de golpe cuando te llevan desde el centro de la ciudad hasta lo que sería la ciudad paralela que se termina constituyendo con el evento de escultura, vos decís, ¿dónde estoy? Porque es realmente increíble. El hecho de que se concurse y vengan escultores de todo el mundo, el hecho de que haya un voto del público, un voto de los chicos también eligiendo cuál es la obra, me parece que es sumamente valioso. Y a mí me interesaba particularmente tu visión a partir del ciclo que estás haciendo ahora de artistas entre casa, que estás permitiendo no solo dar voz a artistas de distintas partes del país, sino incluso artistas que han quedado varados en distintos lugares. Bueno, eso es como el espacio público ahora es la virtualidad, ¿no? El espacio público lo tenemos prohibido y la única forma de encontrarnos, hablar, vernos y mostrar arte es a través de las redes. Algo impensado, ¿no? Siempre estamos por que el arte no hay que verlo en la computadora, que el arte hay que ir a verlo al museo, hay que salir a la calle, hay que encontrarse con los artistas. Y ahora todo eso está prohibido. Bueno, nos estamos cuidando, está bien. Pero me pasó que después de un mes de esta privación de el arte, sentía que estaba faltando, ¿no? Que en las redes estaban los artistas de la música dando recitales, estaban los actores y los escritores leyendo, y que los artistas plásticos me faltaban, ¿no? Entonces se me ocurrió, hablando con artistas, incluso teniendo mis diálogos privados que me hacían tanto bien, me di cuenta que eso que yo encontraba de forma privada lo tenía que compartir, porque mi naturaleza es difusora, periodista. Entonces dije, bueno, me invento este ciclo que puedo hacer por Zoom, en mi casa, en pijama, no tengo necesidad de moverme, es fantástico, y entrevisto a toda la gente que yo tengo ganas de preguntarle cómo está pasando, qué está creando, ¿no? Sobre todo eso, mostrame tu blog de bocetos de cuarentena, y así me encontré unas maravillas, unos tesoros que agradezco y que mucha gente me agradece que lo comparta, porque hay gente que también, como yo, estaba necesitando encontrarse con el arte, y esta ventana que se abre, que son media hora, metiéndonos en el taller o en el comedor, o donde esté pintando un artista hoy, o dibujando o haciendo lo que puede, es como no sé, un momento que nos saca de nuestra domesticidad tremenda. Al menos a mí me salva la vida. A mí me pasó cuando vi la obra de Sebastián, que había llegado hasta ahí, digamos, hasta Rosario, y realmente tenía millones de comentarios. Era imposible conseguir entradas para ir porque, bueno, era para un cupo reducido de espectadores, y uno estaba como expectante sin saber qué se iba a encontrar. Y en ese momento pensé, qué genial sería esto, expandirlo de otra manera, porque te pasa a vos de tener un diálogo con los artistas regular y demás, decís qué bueno esto compartirlo porque me hace bien a mí, le va a hacer bien a otros, e incluso le hace bien a los artistas por sobre todo. Y por eso fue que muy así, de caradura total, me animé a invitarlo a venir al hipódromo y ver si se le ocurría hacer algo. Pero bueno, me gustaría que primero nos cuentes un poco, Sebastián, cómo fue la experiencia de Gioconda, y después un pequeño avance de lo que va a suceder en el hipódromo cuando podamos todos juntarnos de nuevo. Lo de Gioconda fue una experiencia muy intensa y con muchas etapas, y que se fue gestando a lo largo de varios años de trabajo ahí en el Macro, en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Yo, bueno, soy escritor, dramaturgo, director de teatro, y también trabajo bastante con mi hermano en todo lo que tiene que ver con la escritura, con la parte escrita de su práctica. Entonces, y además porque, bueno, a lo largo de un montón de años siempre hemos intercambiado, ¿no? Desde niños. Entonces siempre como ese juego, ese tándem entre, podríamos decir, artes visuales o
bueno, después fue arte contemporáneo, y escrituras, diferentes tipos de escrituras, siempre estuvo presente. Él llevando cosas, digamos, desde mí hacia sus diferentes actividades y campos, y desde él hacia mí, trayendo también, sobre todo las indagaciones conceptuales, ¿no? Que creo que eso es para mí, por lo menos, el gran aporte que hace siempre el arte contemporáneo al resto de los campos culturales y artísticos, ¿no? Esa cuestión de siempre estar cuestionándolo todo, es como si fuera el campo ontológico por excelencia, ¿no? Que siempre te invita a cuestionar los márgenes de tu propio campo de actividades. Entonces, desde ese lugar así un poco híbrido, anfibio, empecé a trabajar la idea de hacer obras de teatro adentro del macro, del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Y bueno, en el año 2015-2016 hice una obra era una obra de teatro puro y duro, con principio, nudo y desenlace, bien aristotélica, bien clásica, pero que hablaba sobre el arte contemporáneo. Los personajes, era una tensión, era una especie de thriller un poco intelectual entre un artista contemporáneo que tenía una obra abstracta, absolutamente inmaterial, únicamente consistente en títulos de obras. Era como un poco la idea del señalamiento llevado como al extremo, y una estudiante de arte y un arquitecto mayor que estaba en Rosario encargado del proyecto del Puerto de la Música. Entonces este trío, que era un poco digamos, intelectual, amoroso, con tensiones internas, se iba desplegando a lo largo del museo, en el macro, ¿no? En los 7 pisos. Y el público iba subiendo y bajando, acompañando a los actores en toda esta trayectoria mientras se contaba la obra, ¿no? Mientras se desarrollaba el conflicto dramático. Entonces esta interacción entre el espacio del museo, el público en movimiento y los actores, y las obras, muestras y diferentes objetos y materialidades del museo y del espacio museístico, bueno, fue como un gran estallido, un gran Big Bang, generó mucha agitación, mucho interés en esta mezcla, ¿no? Por muchos motivos, se mezclaron los públicos, la gente que estaba interesada en el arte se interesó en el teatro, la gente que estaba interesada en el teatro se interesó en el espacio del museo y en las obras que estaban ahí. Se generó un gran melting pot, digamos, ¿no? Que dejó la huella para esta idea de Gioconda, que básicamente consistió en ir a robar la Gioconda a través de registros audiovisuales al Museo del Louvre en París, y que surgió de eso, ¿no? De la interacción entre ese proyecto del macro que había, digamos, generado tanto agite, y que se había performado también y había sido como transformado por las mismas obras que estaban adentro del museo. En el caso de la última temporada la hicimos interviniendo la obra de Nicola Costantino, la que presentó en la Bienal, si no me equivoco, de 2013, en la Bienal de Venecia, la que está basada en la imagen, o en las diferentes imágenes públicas y privadas de Eva Perón, que tenía una parte audiovisual muy importante. Y lo que sucedía en ese 2016, que estuvo la obra de Nicola en el macro, en todo el museo, en todos los pisos, era que la obra nuestra interactuaba con las evitas que circulaban, las múltiples evitas que circulaban por las paredes, en proyecciones increíbles, metros de largo, y nuestra obra se juxtaponía y de alguna manera se iba generando como una doble historia, era como si fuera como 2 películas en simultáneo. Y una vez un espectador, casualmente, un tipo de, si no me equivoco, de San Francisco, un norteamericano, que andaba dando vueltas, que por ahí siempre pasa que viene algún turista perdido y entra al museo, se encontró con esta obra, con El Imperio de lo Frágil, se llamaba, y al final de la obra nos dijo: sentí como si estuviera viendo 2 películas en simultáneo.
Y esa frase que nos dijo a mí y a los otros integrantes del grupo, esa frase fue muy impactante para nosotros, esta idea de la simultaneidad de dos películas. Y esta experiencia, más esta frase, generó esta idea de hacer un proyecto audiovisual al año siguiente o al otro año cuando se pudiera en el macro. Pero la pregunta era ¿qué? Bueno, por cuestiones difíciles de entender y explicar, se me apareció la idea de la Gioconda, ¿no? Del robo a la Gioconda. Que después obviamente tiene una historia, una tradición argentina, ¿no? Del robo, en la figura de Valfierno, de su supuesta autoría intelectual del robo de la Gioconda, que fue en el año 1910. Después descubrí que tenía esa genealogía, pero en ese momento no lo sabía. Bueno, y surgió esta idea y fuimos con Cindy Beltramone, que era un poco en el Imperio de lo Frágil, fue productora, ejecutiva, trabajó en diferentes lugares y posiciones, digamos, del equipo de teatro, que tiene eso el teatro, que se hace a pulmón y todos hacemos todo, ¿no? Y ella había estudiado cine acá en Rosario, así que fui con ella como camarógrafa y nos vimos en el Louvre. Bueno, es una historia un poco larga, pero la cuestión es que logramos tomas de la Gioconda y después se nos ocurrió seguir filmando todo el museo y logramos como unos 400 gigas de imagen y también de sonido. Y bueno, con toda esa masa de material fuimos a partir de ahí, de contar con esa masa, presentando la idea al macro y también al Cervantes, al Teatro Nacional Cervantes, en la convocatoria que tiene, o que tenía por lo menos hasta el año pasado, durante la gestión de Alejandro Tantanian, que era esta idea de hacer un Cervantes federal, o sea, una o dos o hasta 3 obras, producirlas en el interior del país como parte de la programación oficial. Entonces presentamos este proyecto, esa convocatoria, y bueno, quedamos seleccionados, fuimos como pasando por las diferentes etapas y se produjo esta cuestión bastante inusual que fue, digamos, la fusión entre dos instituciones como muy pesadas, una proveniente del teatro más canónico de la Argentina, que es el Teatro Cervantes, bueno, el macro, y el Louvre, por otro lado, al que también hubo que informar y solicitar digamos, producción de todo el material audiovisual, ¿no? Por las imágenes. Esa fue la condición institucional, digamos, ¿no? Entonces ahí se produjo, la condición institucional tanto del macro como del Cervantes, que era conseguir la autorización. Fue casi otra parte performática, ¿no? Porque primero hubo que robar, pero después hubo que legitimar el robo. El robo fue totalmente legal, es decir, fuimos a filmar sin ningún tipo de autorización del museo. De hecho, sin trípode, sin nada, y de hecho tuvimos que inventar, digamos, un dispositivo de trípode humano. Cindy se ponía el trípode dentro de una mochila, le instalaba la cámara al nivel, digamos, de su cara. Bueno, una serie de cuestiones un poco performáticas también muy interesantes. Y la otra performance fue conseguir el permiso del museo, que bueno, fue también otro recorrido enorme de 6 meses, pero finalmente lo conseguimos, así en otra aventura, en ese caso burocrática. Y bueno, se produjo, digamos, algo muy extraño, que fue que la primera vez que el Cervantes de alguna manera hacía una obra en un museo, ¿no? Y además que la obra consistía justamente en empotrar, en insertar otro museo, en este caso el Louvre, digamos, un museo central, quizá el más canónico de Occidente, en el interior de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Periférica, de la periferia de una periferia, ¿no? O sea, un poco también esa otra dimensión política, ¿no? Ético-política. La idea era un poco jugar con las lógicas centro-periferia
y producir, digamos, como una especie de restitución, de justicia poética, ¿no? De restitución de los patrimonios de alguna manera tomados de las periferias, ¿no? Como Egipto y muchos otros lugares, ¿no? Por parte de estos grandes museos centrales de los países que en definitiva han sido imperios, como Inglaterra, Francia, bueno, y en este momento obviamente también Estados Unidos, etcétera. Entonces esta idea como de restitución, de la periferia restituyendo el patrimonio o robando directamente para llevarlo a sus lugares y también con este criterio democrático, democratizante de instalar este gran museo en un museo público al que pudieran asistir, ¿no? La imagen que teníamos, un poco como la imagen poética que teníamos, eran los alumnos de los colegios primarios de las periferias de Rosario llegando en los colectivos para poder entrar en este Louvre instalado en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces fue un proyecto con diferentes capas, que tuvo su lado como pedagógico, su lado también su lógica democratizante o democratizadora, digamos, de los patrimonios culturales, su lado también provocador en términos, digamos, de la discusión teórica, política, de por qué instalar o por qué querer llevarle a los niños de Rosario el Louvre. Eso fue, digamos, una discusión interna que quizá no se dio tan posteriori, digamos, cuando tomó publicidad o cuando ya tomó carácter público, digo, el proyecto, pero sí que friccionó mucho en nuestro interior, como nos cuestionábamos todo el tiempo por qué queríamos robar la Gioconda para traerla a los pibes de las periferias de Rosario, ¿no? Es un debate abierto que de ninguna manera quedó cerrado en su momento, pero es algo que sigue friccionando. Bueno, y también conceptualmente, agrego el último, perdón que me extiendo en esto, pero la verdad que era bastante complejo el proyecto. A esto se le agregó un detalle más importante, no menor, que fue que cómo digamos, darle teatralidad a esto, ¿no? Porque este proyecto requería proyecciones, digamos, sobre las paredes, la generación como de un espacio virtual trabajado, bueno, en el 7º piso del museo. Terminó siendo una película como de 1 hora, bueno, y lo que cubrimos o se nos ocurrió fue convocar a una poeta y filóloga rosarina, en realidad es española, pero que hace ya 10 o 15 años que vive en Rosario, ciega. Así que ese fue como el detalle, el gesto también un poco conceptual. Rocío Muñoz Vergara fue para que oficiara de guía del público en este recorrido imaginario, poético por el Louvre, ¿no? Así que bueno, con Rocío trabajamos en un guión que se montó sobre las imágenes, sobre la película que corrió en 6 proyecciones en el último piso, en el 7º, y esa, bueno, iba construyendo un relato poético, un viaje imaginario, interactuando con las imágenes que se iban proyectando en una película que corría de principio a fin. Y bueno, hubo que trabajar toda la puesta en escena, la coordinación, bueno, y ahí se inició otro gran viaje con Rocío, que fue todo este proceso de trabajo que hicimos, que bueno, ahora decanta en esta invitación tan linda que nos hizo Cecilia, y en la cual yo incluí también a Rocío para trabajar nuevamente en este espacio público del hipódromo. Así que bueno, ahí está más o menos recorrido, disculpa por la extensión. Ahí estamos compartiendo unas imágenes que vos nos enviaste de la experiencia de Gioconda. Exacto. Ahí está Rocío haciendo de Gioconda, detrás de la Gioconda. Exacto. La gente accedía a esa recámara, que era el último lugar donde efectivamente la teníamos como nosotros escondida. Y casualmente es como si bien es una falsa pared que hicimos nosotros, al fondo de eso hay una falsa pared que es una bodeguita que tiene ahí en el 7º piso del museo. Es genial. Vos sabés que recientemente se publicó el libro, que lo conseguí en Buenos Aires luego de luchar,
que en realidad era un fanzine que habías, digamos, que habían preparado con tu hermano y que ahora lo editó la gente de Iván Rosado. Y me parece que es genial, no lo voy a leer todo obviamente, pero sí quería leer una frase porque tiene mucho que ver con el trabajo de Guillermo. Hay un momento donde en el libro dice: te invoco como un paisaje, como un río revuelto de peces caníbales, como una bomba de tiempo en el pecho de un suicida, como la voz de mamá llamándome a tomar la leche, como una cama nocturna. Y yo que hace mucho tiempo que trabajo, tengo la suerte de trabajar con Guillermo, porque bueno, primero muchas gracias Guillermo por haber puesto la cama y dejarme ver los árboles, que extraño horrores. Poder estar, ya cumplí mis 3 meses de encierro, o sea, hace 3 meses que si bien tengo una vista privilegiada desde mi departamento, no puedo estar en contacto con la naturaleza como me gustaría. Me había acostumbrado también que con el trabajo de este proyecto del hipódromo, con Baex me permitía al menos todos los días caminar 4 kilómetros recorriendo los lugares y demás, y eso también se extraña muchísimo. Pero bueno, Guillermo trabaja desde hace mucho tiempo con el paisaje y bueno, y esa fue la propuesta también para invitarlo a tomar el espacio del Salón Oval dentro del hipódromo, y me gustaría, bueno, que nos compartas un poco, y si Gerald nos quiere pasar algunas imágenes de las que también nos enviaste, así mientras nos vas contando. Bueno, voy a hacer el intento de contarles un poco mi práctica que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Y recién cuando empezaba esta charla, Paula hablaba del espacio público y hablaba del espacio urbano. Entonces yo me preguntaba qué pasaba con mi trabajo cuando el espacio es el rural, ¿no? Como que siempre estamos pensando el espacio urbano, y hay otros espacios que también el artista interviene o modifica, habita. Y bueno, ese es mi caso. Entonces me preguntaba recién cuando hablaba Paula, ¿dónde está lo público? ¿Dónde está el público en mis obras? Nada, una pregunta que me hago ahora cuando empezaba la charla, ¿no? Y tenía que hablar de mi trabajo. Mi trabajo tiene que ver con... Este trabajo que voy a mostrar tiene que ver con el río Salado, un río que nace al sur de Santa Fe, cerca de donde vive Sebastián, y atraviesa toda la provincia de Buenos Aires, desemboca en el río Salado, o en la bahía de San Borombón, en Buenos Aires, y pasa por mi casa, es decir, a 300 metros de mi casa está el río. Y bueno, ese río yo lo camino muchísimo, hago mis caminatas y bueno, se me ocurrió allá por el 2015 invitar a otros artistas a pensar qué era ese río que atravesaba nuestra ciudad. Invitamos también a un colectivo de artistas de México, donde en México era atravesado por el río Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Y en ese momento se me ocurrió pensar cuál era la historicidad de ese río. Ese río, anterior a la conquista del desierto, fue una línea de frontera, donde en la provincia se instalaron los fuertes y los fortines, y donde se generaban los encuentros con los malones. Bueno, todo eso a mí me hizo pensar que en ese agua corría todavía la sangre del malón. Y así fue como empecé a meterme en el río cada vez más, y bueno, fue como cambiando, y fui como viendo etapas y derivas de toda esta investigación poética que fuimos haciendo. Una segunda instancia, que es la imagen que ven acá, fue cuando el río desbordó y cortó la ruta, y ahí la pregunta fue sobre cómo el hombre intervenía la naturaleza y cuáles eran las consecuencias o cómo la naturaleza se expresaba sobre esa intervención. El monocultivo, la tala de árboles, cambio climático, el paisaje y la naturaleza se estaba expresando de alguna manera. Y ahí apareció el proyecto Desborde, donde entra Cecilia
y invita a artistas de Buenos Aires y de otros lugares a pensar este desborde. Y en el momento que ahora estoy, esto que ven son imágenes del paisaje, de cómo fue cambiando a partir de ese desborde. Acá el Estado hace como una malla de contención para que ese desborde no continúa, pero por abajo sigue pasando el agua. Lo que no tenía mucho sentido, parecía como bastante ridículo lo que estaba pasando con el paisaje, con la intervención del Estado en el paisaje. Y una tercera etapa que tiene que ver con este proyecto, y en la cual estoy todavía, tiene que ver con preguntarme sobre la desembocadura del río. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese recorrido? ¿Cómo se transforma el río? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué lo veo? ¿Por qué lo observo? ¿Por qué me pregunto sobre eso? Aún todavía no pude ir a la bahía de San Borombón, pero es la idea de hacer un recorrido sobre ese río. Pero en esta pregunta aparecieron otras derivas que tienen que ver con leer las orillas del río y de tratar de interpretar esas escrituras que deja este movimiento del agua, haciendo demarcaciones, haciendo algunas acciones sobre la orilla. Y aparecieron de forma poética imágenes y acciones y piezas que tienen que ver con el textil, con el video, con la fotografía, con la cerámica. Yo vengo también de esa materialidad, de trabajar con esa materialidad. Un poco, no sé si lo expresé bien, creo que ha sido toda una gran confusión, pero un poco así es mi práctica, se va desarrollando mi práctica, que la voy descubriendo a medida que la hago. No tengo muy bien en claro cuando empiezo una propuesta. En realidad tengo una pregunta y sobre esa pregunta avanzo. Han sucedido un montón de cosas que ya llevan 5 años de trabajo sobre este río que pasa por el patio de mi casa. Es genial porque, justo la imagen que hay ahora de estas casas encendidas, que cuando estábamos preparando Desborde habíamos ido con el grupo de artistas a acompañar en ese proyecto. Para mí lo interesante fue que como anfitrión, de cierta manera, Guillermo, a los que veníamos de otros lugares, nos mostraba todo lo que pasaba con el río, e incluso en las huellas estas que vos mencionabas, que van quedando. No quiero dejar de mencionar lo que está apareciendo de tiempos muy, muy, muy pasados, ¿no? Y este museo que tiene tanto trabajo, el legado del río, justamente, que juntan todas estas piezas de animales, prehistóricos, que se supone que fue un bebedero en algún momento este espacio, y por eso con esto de la inundación y cuando el agua se retira y demás, hay un movimiento que hace que vayan apareciendo estas piezas. Y creo que en el caso de Paula, que tiene, 2 hermosísimos libros, ¿no? El primero que había salido digital, que era el del estado del arte, que después se pudo imprimir, que eso fue genial, y el de las entrevistas con el arte, que creo que en una de las cosas que yo más rescato es justamente, como ahora te estamos escuchando a vos, es la forma en que ella va relatando esa relación de cada uno de los artistas con su propio espacio, porque no es lo mismo alguien que reside en un lugar y, como en tu caso, que vas caminando, cruzamos la ruta y está el río, literal, esos 300 metros. Y en ese río suceden todas estas cosas, todos los trabajos que vas desarrollando, lo que vas investigando, pero esa proximidad y ese habitar ese espacio en forma permanente obviamente genera un montón de cuestiones. Y a mí me interesaba muy particularmente poderlas poner en diálogo con la arquitectura que tiene el hipódromo. Así como en el caso de Sebastián, la invitación era a pensar la obra y experimentar lo que a él le interese creativamente en todo el espacio. En el caso de Guille, la propuesta era, ¿cómo ponemos el paisaje adentro del salón oval de un edificio
construido en el momento en que Buenos Aires miraba a París para decidir cómo generar no solo la actividad cultural y social, sino también la arquitectura. Así que, bueno, era un poco esa la idea, y siendo que, como decía Pau al principio, estamos un poco como limitados con la cuestión de la posibilidad de encontrarnos, propiciar estos encuentros y que nos fuésemos conociendo entre todos un tiempo antes de podernos ver las caras y de compartir en el espacio del hipódromo nos parecía súper valioso. Así que mil gracias por el tiempo a los tres, por habernos compartido las experiencias. Estos encuentros que nosotros tenemos van a estar los sábados a través de Instagram TV, de BAEX del hipódromo y de YouTube, y los martes a través de la plataforma de Impulso Cultural de Ciudad de Cultura en Casa. Así que muchísimas gracias. A las 3.